Muy bien, Shabbat Shalom, Javerim, a todos los presentes aquí, a todos los que nos vayan a ver en diferido. Espero que se encuentren bien y hoy pues listos para retomar el curso de las 613 mitzvot. Ya estamos en la 310, 311. Acuérdense pues que estamos hablando de 365 de esta segunda parte, lo cual significa que estamos a un poco más de 50 mitzvot de estar terminando este recorrido que alguien creo que me dijo por ahí que ya tenía como 7 años más o menos, ¿no? Es impresionante, digo, 7 años de la vida han pasado estudiando esto, ¿no? Pues mira, espero que sirva para algo, ¿no? Entonces, voy a ir directamente a la 311 que dice, es la advertencia de que no convoquemos al ejército a un novio por espacio de un año. La advertencia que sí hemos sido advertidos de no sacar al novio de su casa por el espacio de un año para ponerle un trabajo de las labores de campo, ni tampoco para la guerra, ni tampoco para cualquier otra cosa relacionado con su entorno, y que en este caso nosotros debemos reconocerle como alguien que está excluido por ese espacio de un año de todas las condiciones que pudieran llevarle a perderse de su casa o extraviarse de su casa. Es la expresión que dice allí. Entonces, esta mitzvah está basada en Deuteronomio 24:5. Es interesante, vamos a leerla. Segundo, 24:5. Aquí va. Bueno, precisamente hace parte del entorno, pero a ver, no. Fíjense que no coincide el versículo que pone aquí. Yo creería que es más, tal vez el 22. Velo ya lav lejol davar. Un segundo. Vamos a buscar el verso exacto porque el verso que puso Maimónides, pero bueno, 24:5. No sé. A ver si es que, bueno, ya entiendo, pero esto. Ahora sí, vale, ya entiendo un poco por qué lo han puesto aquí. Pensé que estaba hablando de en otro contexto, pero sí tiene razón, corrijo, ¿eh? Entonces dice que yikach ish isha hadashah. Fíjate qué interesante. Cuando tome un hombre a una mujer nueva, así dice literalmente, ¿no? No saldrá en el ejército, en la agrupación, y no pasará sobre él de ningún asunto, o sea, no se le impondrá ningún asunto, estará limpio, Nakiye, estará limpio por su casa un año entero, y él alegrará a su mujer que ha tomado. Ahí está el detalle, ese es el mandamiento, ¿no? Entonces, volviendo aquí, el comentario que hace la Gemara en el Tratado Sotá va enumerando básicamente las diferentes instancias que tiene este mandamiento, como el de no salir, el que no se le imponga. Bueno, ya saben cómo es ellos de repetir muchísimo, ¿no? El asunto que nosotros vamos a enmarcar aquí dentro de todo lo que veníamos hablando es la importancia de la consolidación de la familia y del hogar, porque esto es una de las crisis que más, digamos, van a estar afectando a todo el mundo en todo el tiempo. De hecho, los mensajes dados por Juan en Apocalipsis a las 7 congregaciones no son solo relativos a la parte espiritual, sino que es que todo aquello que llamamos espiritual o teológico se empieza en la familia. Y fíjate qué interesante que muchas parejas de nuestro entorno inclusive han estado atravesando dificultades de entendimiento. Y una de las cosas que puedo así decir de manera general sin especificar a nadie, y espero que nadie se vea aludido porque no estoy queriendo hablar de nadie, es simplemente estadística, pero que se entienda. Y lo que he podido ver básicamente son expectativas. Es decir, de los muchos, no quiero decir que sea solo eso, hay otros elementos culturales, choques culturales, ¿ok? Choques culturales. Pero me llama mucho la atención que al margen de los choques culturales, lo que más ha pesado son las expectativas. La gente, hombres y mujeres, se pensaron cuando se conocieron, cuando se casaron, todo un hogar a su manera cada uno, y resulta que luego en la vida cotidiana pues como que no encajan los horarios,
como que no encajan las actividades, como que no encajan las circunstancias. Y eso entonces la pregunta que viene es, ¿cómo reaccionamos ante el cambio? Lo que acabo de decir justo antes de grabar, ¿no? Antes de la grabación, porque son emociones al fin y al cabo. Y si no somos capaces de anticiparnos a los eventos y a nuestras propias emociones, pues nos van a sorprender las emociones, ¿sabes? Entonces, cuando se rompe la expectativa, cuando se viene abajo todo, la gente entra en shock, se paraliza o reacciona de mala manera, explotan, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que eso pasa porque no se ha tomado el tiempo cada uno en la pareja de anticiparse al escenario, de anticiparse al escenario. Yo me acuerdo mucho, aquí está presente mi madre, y un consejo que me acuerdo que me lo dio, yo creo que alguna vez lo he mencionado, ¿no? Pero bien la pena, vale la pena mencionarlo aquí de nuevo, es eso. Bueno, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Sabes? Entonces, si la pareja te casa feliz y de repente a la semana siguiente se enferma, queda en una situación distinta, ¿qué haces? ¿Sabes? Porque a veces lo que hacemos de alguna forma por instinto humano, por esa naturaleza caída nuestra, biológica, quiero decir, es que no queremos tocar temas o no queremos mirar ciertas posibilidades, pero que tenemos que estar nosotros abiertos a que cualquier cosa puede pasar. Y no es que andemos tampoco obsesionados pensando en eso, porque eso sería un sinvivir, no, tampoco estoy diciendo eso. Pero sí de tanto en tanto tomarnos el tiempo de decir, muy bien, yo tengo este mandamiento, este y este respecto de mi pareja, mi esposa o mi esposo en el caso de las mujeres. Y pues pueden pasar estas cosas que pueden atacar ese mandamiento, ¿sabes? Bien, ¿qué pasaría? Como lo dije la vez pasada, el mandamiento y la voz de Dios está por encima de la voz de la mujer. Y puede ser que a veces la voz de la mujer produzca cosas negativas o no buenas, etcétera, por su disgusto, por lo que sea, como cualquier persona que se puede en un momento estresar, disgustar, etcétera. La cuestión es, ¿qué hago yo como varón que tengo unos mandamientos? Pues lo normal, el mandamiento por encima de la voz de la mujer. Y es ahí donde se conecta mucho con la vez pasada que estuvimos hablando, libres para hacer el bien, ¿se acuerdan? Pues mira cómo encaja de una manera muy curiosa, ¿eh? Yo no sé si Maimónides lo hubiera pensado así, pero la verdad es que la secuencia está bastante interesante, porque en este caso, fíjense que el hombre desde el principio recibió un mandamiento de manera más específica inclusive que la mujer. Se pegará en su mujer, él, Bedabak Beshto, ¿vale? Y luego, si te das cuenta, es el hombre el que toma mujer, es el hombre el que asume responsabilidades, es el hombre el que Dios puso de cabeza. Bueno, quiero decir como líder, el español es un poco extraño, que lo puso como líder, lo puso por cabeza en cuanto al liderazgo y por lo tanto las decisiones son de él. Pero así como las decisiones recaen y la responsabilidad recaen sobre el hombre, pues también no podemos olvidar las bendiciones que hay en los mandamientos. Porque es que esto no se trata de vivir allí mortificado y triste, bueno, tengo que cumplir el mandamiento y ya está, no. Tenemos que aprender a ver que hay siempre una bendición detrás de hacer el mandamiento. Aquí cuando vamos a analizar el texto de Deuteronomio, por ejemplo, dice, fíjate que si lo leemos en el contexto interesante porque puede tener doble aplicación o sentido, ¿eh? Por una parte, quisiera destacar que aquí viene hablando de un matrimonio que se ha acabado porque la mujer incurrió en una inmoralidad sexual, se produce la ruptura, el klitut, como se le llama, el texto de rompimiento, sefer klitut, y ella se va. Dice entonces que no podrá su marido el primero, que la ha despachado, volver a tomarla, si es que se ha muerto
la segunda pareja que tuvo la mujer o lo que sea, ¿no? Y entonces, en ese contexto es cuando dice, mira qué curioso lo que dice a continuación. Dice, porque eso es Toeva. Eso es Toeva. ¿Qué hemos dicho que es la Toeva? La Toeva es la desfiguración de Dios, de la imagen de Dios. ¿Vale? Entonces, es interesante reflexionar sobre esto porque al mismo tiempo nos está diciendo la Torá de una manera bastante clara, a ver, no te tomes el divorcio tan a la ligera, porque tienes que anticiparte a tus emociones y saber que luego cuando se te baje el enojo, cuando se te baje y venga la nostalgia, los recuerdos y muchas otras cosas, vas a querer volver tal vez y ya tienes que tener claro que no se puede. Si has llegado al divorcio y lo has firmado, ya no hay vuelta atrás. Porque es que, ¿por qué esto va esto? Porque si se rechaza al pecado, que es lo que se está rechazando aquí más allá que inclusive la propia persona, es el pecado, de alguna forma es como decir, por ejemplo, que, bueno, al fin y al cabo Dios se arrepintió y se echó para atrás. ¿Sabes? De alguna forma, nosotros, por ejemplo, no tenemos como seres humanos la capacidad de transformar la carne humana como lo puede hacer Dios. Y por lo tanto, el nosotros permitirnos o pretender retomar el matrimonio que se disolvió y se disolvió por decreto de repudio, estamos entonces de alguna forma pretendiendo jugar a ser Dios, ¿sabes? Porque luego la historia nos va a mostrar que es que eso no va a ser realmente el matrimonio como Dios lo había pensado. Siempre van a quedar cuestiones, cargas psicológicas, etcétera. Y bueno, que alguien diga, bueno, mira, ellos se perdonaron y se reconciliaron, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero por alguna extraña razón o curiosa razón y sabia razón, Dios lo está diciendo, piénsatelo mucho antes de actuar en la emoción. Porque todos en la emoción decimos cosas, prometemos cosas y reaccionamos. Pero luego cuando se pasa la emoción, viene la razón. ¿Sabes? Y comenzamos a ver las cosas en otra perspectiva. Entonces, en ese sentido, repito, está diciendo el contexto a continuación, mira lo que dice a continuación, es muy curioso, dice, eso es va delante de Hashem, y no harás pecar a la tierra. Mira qué curioso, cualquiera se preguntaría, pero ¿cómo vamos a hacer pecar a la tierra? ¿Sabes? Pero así dice literalmente, no harás pecar a la tierra que Hashem tu Elohim te está dando por herencia. Es interesante porque, claro, si ahondamos un poco en el asunto, cuando se usa el verbo hajeti, que es hacer pecar o llevar a pecar a otros, llama mucho la atención que se mencione la tierra y la herencia o la sucesión. Y es que pareciera dar a entender aquí que hay como una especie de tercera dimensión o tercer factor implícito en el matrimonio. Y es que tengamos presente que en este caso específico del matrimonio bíblico en la tierra de Israel, la herencia estaba ligada a al varón. ¿Ok? Entonces, incluyendo la tierra y la herencia, se producen luego a nivel de bienes una serie de divisiones, que eso lo sabemos hoy. Si hay un divorcio, pues hay diferentes instrumentos, ¿no? Para ello, pero en algunas ocasiones se produce todo un trauma, un conflicto en el tema de los bienes, según como se haya hecho al principio el matrimonio, etcétera, etcétera. Y luego lo que de alguna forma está insinuando es como si la herencia que Dios ha entregado a nivel de tierra, de alguna forma estuviese en peligro también, por todos estos temas de conflictos, de reclamaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el hacer pecar la tierra tiene una dimensión aquí de entrar o de permitir que el pecado traumatice todas las otras cosas que están alrededor y que han sido entregadas por Dios. ¿Sabes? Entonces, por eso le está diciendo al israelita, le está diciendo, cuidado, que no eres tú solo. Es como una reminiscencia de la creación. Si lo ponemos en perspectiva, cuando Adán y su mujer pecan,
no solo se afectaron ellos, se afectó la creación, todo el entorno. Y de esta manera es interesante porque cuando hay un conflicto que involucra el divorcio y hay toda esta serie de situaciones tristes, complicadas, pues no solamente se afectan las personas, se afecta el entorno. Y de alguna forma nos está diciendo, muy bien, piénsate esto y por qué ha pasado esto y cuáles son las consecuencias, porque las cuestiones pueden terminar siendo muy complicadas y luego pretende revertirlo todo. Ojo, que parece algo como muy positivo, ¿no? Cualquiera, si tú le preguntas en la calle, dice, bueno, pero volver y reconciliarse, eso es bueno. A ver, Dios está diciendo aquí claramente, está bien si no ha habido divorcio, pero si ha habido divorcio, ya no está bien. La pregunta que nos hacemos y que yo me sigo haciendo todavía es, ¿cuál es la dimensión profunda que puede tener y que ha de tener el repudio? Aquí lo que repito es el concepto de repudio, porque quiero ahondar en esta parte también. El divorcio en la Biblia no es como hoy, el divorcio civil, que un juez viene y separa y dice, bueno, se acabó, ya está bien, ¿no? Y ya está, y no trasciende a más nada, se reparten los bienes si hay lugar a ello y punto. Pero aquí, repito, el énfasis del repudio está en el pecado. Y de alguna forma, para sintetizarlo, es que el repudio es el pecado y es como volver a casarte con el pecado. Ah, pero ya la persona se arrepintió, ya está. Lo que haga la persona de ahí en adelante es otro asunto, pero quedaría codificado como volver a casarte con el pecado. Esa es un poco la síntesis que quería mostrar, ¿no? Dice, pero eso es solo si la otra persona ya estuvo con alguien más. No, no, indistintamente, ¿eh? Por eso estoy explicando ahora, porque es que es el repudio. Aquí el foco es el repudio. Por eso, si leemos completo, dice, cuando haya encontrado en ella Herbat Dabar, que esto ya lo he explicado muchas veces, y le escribe a ella un texto de rompimiento y se lo pone en su mano y la despacha de su casa, y ella sale de su casa, a ver, presta atención cómo está yendo paso por paso. O sea, está colocando como en fotogramas en cámara lenta, como para que reflexionemos en cada etapa, ¿no? Porque la primera etapa es que él encuentre en ella y dice aquí que no halló gracia en sus ojos. Primera etapa. Muy bien, te sorprende lo que has descubierto. Tu pareja está haciendo algo sexualmente inmoral. Te sorprende. Segunda etapa, te tienes que preguntar, haya o no haya gracia, chance, le das o no la oportunidad. Si la respuesta es no, entonces lo siguiente, podrás escribirle un texto de divorcio, un texto de ruptura, ponerlo en su mano, que ya te digo yo he escuchado testimonios de personas que están en pleno asunto del divorcio y todo lo que quiera, y de repente me han dicho que cuando van a firmar es que les tiembla la mano, ¿sabes? O sea, no, no lo saben explicar. Es impresionante porque, repito, hoy estamos hablando de las emociones. Yo les digo, las emociones son increíblemente fuertes, impredecibles, y es ahí cuando lo vives que te das cuenta que hay algo allá dentro de nuestra carnalidad, de nuestro inconsciente, que sale a flote en esos momentos fuertes, ¿sabes? Entonces por eso dice, y lo pone en su mano. O sea, no, no es que se lo escribió y ya está y se lo mandó por WhatsApp, no, no, se lo pone en su mano. Eso implica ver a la persona físicamente, mirarle a los ojos, volver a verlo, ver sus reacciones, un montón de cosas, ¿sabes? Que hasta ese momento todavía la Torá de alguna forma está diciendo, a ver, cuidado, que se lo puedes no entregar y detener el proceso. Piénsalo, ¿no? Y se lo entregas en su mano y luego dice, y la despachas de su casa. Dice, bueno, ya está, aquí está el papel, te vas. Y luego que dice, y ella sale de su casa. O sea, me explico, va por etapas. Porque pronto la persona la puedes tú echar y dice, no, yo no me quiero ir, perdóname o lo que sea. Y ahí se produce unas situaciones emocionales que yo aquí ni nadie puede anticipar específicamente qué va a pasar.
¿Te quiebra? ¿Hay un punto de quiebra o no lo hay, sabes? Y luego dice, y sale, además, y se va, sale y se va, y luego dice, es de otro hombre. Ve ahí tal e Ishaher podrá ser de otro hombre. Ya, o sea, te das cuenta que todo el proceso termina cuando dice, y ella se va. ¿Me explico? Y ella se va. Pues ya ahí sí se acabó el proceso. Pero son todas esas etapas, ¿vale? Que a ver, que yo no estoy diciendo ahora que siempre se vaya a poder hacer, ¿no? Porque, bueno, diferentes circunstancias estamos en el mundo de hoy, a veces ya está en otros países, en fin, todas estas cosas que, obviamente, pero la Torá, como hemos dicho siempre, nos habla de ejemplos, escenarios. Y luego a partir de entender el escenario básico, ya luego viene a aplicarlo a los otros escenarios que se puedan dar. Que es que la Torah no puede incluir todos los escenarios posibles, pero sí nos está dando el más fuerte de todos, que es la presencia en persona, la entrega en mano, la orden de salir y ver salir, ¿sabes? O sea, todo ese proceso paso a paso, ¿no? Que ya luego, evidentemente, si alguno de esos factores no se da, pues obviamente la carga emocional va a ser mucho más ligera de llevar. Y de repente, pues la decisión ya va a ser más fácil de tomar también. Y de asumir y de todo lo demás. Pero cuando es en persona, pues oye, la cosa es muy fuerte, ¿no? Muy, muy tensa. Pero la Torá lo está diciendo tan detallado es para que nos alcancemos a imaginar esta escena y podamos nosotros de alguna forma entrenar nuestra inteligencia emocional sobre una situación que, repito, no llegaremos a la perfección de anticiparnos, porque las emociones son como son, pero algo sabremos de qué hacer, ¿no? Entonces luego dice, si la rechaza el segundo o el postrer varón y le escribe un texto de rompimiento en su mano y la despacha de su casa, o si muere aquel postrer varón que la ha tomado por mujer, fíjate tú que está planteando dos escenarios. O bien sea que el segundo la divorció, o bien sea que se murió. Dice, no podrá su marido el primero, que la despachó, volver a tomarla para que sea para él por mujer. Dice, después de que Utama, después de que ella fue declarada Tamé. Aquí está la clave. Aharei Asher Utama. Después de que ella haya sido declarada Tamé. Por eso es que dice, esto va delante de Hashem. Esto va. No harás entrar en pecado, o sea, no vas a golpear con el pecado a la tierra que Hashem te Elohim te está dando por herencia. Porque entonces estas situaciones no vaya a ser que se vuelvan un deporte, que es lo que de pronto más tiende a suceder. La gente, en general, los seres humanos, no sé por qué, en ese estado biológico, tendemos, como siempre se ha dicho, a imitar lo malo. Lo malo se pega, ¿no? Es más fácil, no sé por qué, pero eso demuestra la predisposición espiritual que tenemos hacia el mal. Es impresionante y sorprendente, ¿no? Vamos a ver en el chat que me pone. Ima dice, me parece que si uno de los dos falta, ya está faltando de Hashem y le está pervirtiendo. Sí, sí, exactamente. Y la persona que no tiene en cuenta ese mandamiento creo que pierde la gracia de Dios. Sí. Bueno, no es que, a ver, lo aclaro, no es que la pierda en el sentido de la salvación, por si acaso, ¿no? Pero quiere decir que, oye, hay algo que ya Dios está advirtiendo, ¿sabes? Que no se haga, pues no lo hagas. Como lo dije la vez pasada, que creo que terminé con esas palabras. Si Dios dice que no, pues no importa tu opinión, es lo que hay. Pues aquí igual. ¿Te parece romántico volver? Pues Dios dice que no. Ya lo está diciendo claro. Más bien te está diciendo piénsatelo. Eso sí, nadie te está presionando a que lo divorcies ya. Tómate el tiempo, la distancia, lo que sea, ¿no? Pero una vez consumado, se ha declarado tamé y ya no te puedes volver a casar con otamé. Indistintamente, inclusive si se arrepintió, ¿sabes? Porque si ya se arrepintió, bueno, mira, Dios tendrá sus propósitos o lo que sea. Pero ya eso es otra historia. Dice, para el caso de la mujer se quiera separar, los pasos son los mismos. Sí, sí, es igual.
Es igual, de hecho, es curioso y hay que decirlo, que contrario a lo que a veces pueda parecer, en el Talmud le dedicaron un espacio al divorcio cuando es procurado o la mujer es la víctima, vamos a decirlo así. Y el Talmud inclusive fue a rincones donde la Torah no dice, ¿vale? Entonces, es la misma circunstancia. Aquí no es que haya una desventaja o de repente, pues, oye, de repente, pues, la mujer está mejor, en menores condiciones. No. Lo que pasa es que el escenario se plantea porque los que somos varones sabemos qué es ser varón y nosotros no vamos a saber lo que es ser mujer, obviamente. Por mucho que queramos imaginarlo, es imposible. Entonces, la Torá siempre le habla al varón en estos casos porque el ímpetu del varón es distinto. La mujer tiene unos elementos en su ser, en su naturaleza, que tal vez estas cosas las lleva de una manera distinta, pero el hombre es más impulsivo, el hombre se hiere en su ego, tiene un ego mucho más grande, tiene un orgullo mucho más grande, etcétera. Y por eso la Torá se refiere al varón, porque es el que más emocionalmente se afecta o se golpea. Pareciera, ¿eh? Pero de verdad se los digo. La mujer sí que llora, explota, todo esto, pero luego se le pasa muy rápido o es capaz de recomponerse y hacer otro tipo de matemáticas. Pero el hombre, a pesar de que no explote de la misma manera, sí que tiende a tener una mayor capacidad de orgullo, de rencor o de dolor a lo largo del tiempo, ¿sabes? Entonces aquí, por eso podemos enfocar que el varón es puesto como protagonista en este sentido por el desafío emocional que tiene enfrente suyo. Dice